Bueno, bienvenidos a la Casa de Cultura del Ayuntamiento de San Javier. Este evento que vais a presenciar ahora está dentro de uno más genérico que se llama Salud Mental y Cultura. Dentro de este proyecto de Salud Mental y Cultura, en el que estamos las bibliotecas de la comarca del Mar Menor, asociaciones y el equipo de salud mental del Hospital Los Arcos, lo que estamos haciendo son varias actividades culturales para mejorar la salud mental de la población, que no es una tontería ni una quimera y es algo en lo que se debe trabajar. En este contexto hemos traído hoy aquí a Docusó Villalba para que nos hable de un libro, de su último libro, que se llama Atención Plena, pero bueno, que trascienda también la charla a este libro. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar a estos profesionales de salud mental y no tengo nada más que decir que dejar la palabra a Félix y empezar con esto. Muchas gracias, Tony. Un aplauso para Tony. Bueno, antes de nada, y como vamos a hablar de atención plena, voy a pedir un momento de atención plena a una parte fundamental del cuerpo, que es el móvil. Si alguien no lo ha puesto en silencio, este es el momento para hacerlo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Como ha explicado Tony, esto forma parte de un proyecto más amplio de salud mental y cultura que estamos desarrollando y que de momento incluye un ciclo de charlas y conferencias con autores de las que me imagino que tendréis noticia y si no podréis verlo en los carteles que hay fuera. Y bueno, tenemos que agradecer en primer lugar a Docusó Villalba que se ha prestado a estar aquí con nosotros esta tarde para mantener un diálogo con parte del equipo de salud mental y con los asistentes de esta sala en torno a su libro, que la idea es que muchos de vosotros lo hayáis leído. No levantéis todos la mano al mismo tiempo, que si no nos quedamos abrumados, pero espero que tengáis noticia del libro, que además ha estado en la biblioteca, sigue estando en la biblioteca, también lo están vendiendo ahí en la esquina, que quien se anime a comprarlo puede. Y bueno, voy a presentar, en el extremo contrario al mío, está Beatriz Fernández, enfermera especialista en salud mental, que trabaja en el Centro de Atención a las Drogodependencias, Mari Carmen García, que también es enfermera especialista en salud mental y trabaja con Beatriz. María Ángeles López, que es trabajadora social, que ha trabajado con nosotros en la comarca del Mar Menor, siendo la única trabajadora social del equipo de salud mental para todos los programas de atención a la drogadicción infantil y adultos, y que ahora mismo está en el Ayuntamiento de Cartagena, pero que ha sido tan amable de mantener su compromiso y de venir hoy aquí con nosotros. Y bueno, yo soy Félix Crespo, soy psiquiatra. Hasta hace unos meses era el psiquiatra de referencia para San Javier y Santiago de la Ribera en atención a adultos. Y desde hace unas semanas soy psiquiatra infantil de las zonas de San Pedro y Los Alcázares. Todavía no me lo sé, ha llegado tan poco tiempo. Docusó Villalba, maestro budista zen, abad del monasterio Luz Serena, conocido por todos vosotros y muy fácil saber cosas de él porque es muy prolífico en las redes, hay muchísimos vídeos, es autor de un montón de libros y me imagino que no hace falta que lo presente más. Voy a terminar explicando un poco cómo hemos pensado que sea la dinámica de este encuentro. Muchos de vosotros habréis venido pensando que el maestro Docusó va a dar la chapa durante una hora y media. A continuación vamos a pasar para que haya 4 preguntas y luego ya nos marchamos todos. Bueno, pues hemos pensado que no, que vamos a empezar al contrario. Vamos a dedicar la primera parte a hacer preguntas. Vamos a dialogar con el maestro, primero desde el estrado, lo voy a llamar, ¿no? Esto se llama estrado. Desde el estrado y a continuación iremos alternando las preguntas que tengáis desde vuestro asiento con las preguntas que sigamos haciendo nosotros desde aquí.
y un poquito antes de finalizar el acto le daremos la palabra al maestro para que termine con la intervención que él considere oportuna y finalizará el acto sin más preguntas después, ¿vale? Entonces, voy a pasarle la palabra a mis compañeras para que de manera muy cortita, en 1 minuto o 2, expongan alguna idea, alguna pregunta, algo general sobre el libro o algo concreto que os haya llamado la atención, que queréis comentar con Dokuso, y a partir de ahí empezamos el diálogo. Mariana, ¿empiezas tú? Vale. Bueno, yo en un principio me ha llamado alguna de las ideas, principalmente una de las ideas que me llamó mucho la atención es el tema de que el mindfulness como herramienta, ¿no?, lo que nos facilita es hacernos dueños de lo que es la atención, de nuestra atención, porque ahora mismo lo que son los medios como Google, como Facebook, lo que hacen es negociar de alguna manera con nuestra atención, ¿no? Y lo que el mindfulness nos permite es ser dueños de nuestra atención para depositarla en aquel sitio donde decidamos que queremos depositarla. Entonces, sí que me gustaría como que nos comentara algo más, ¿no?, sobre esta idea, ¿no?, que me parece tan interesante, ¿no? Yo creo que podemos hacerte los comentarios y tú recoges lo que te parezca y contestas en conjunto o como tú prefieras. ¿Prefieres de uno en uno? Uno, dos, sí, vale. Sí, es un punto bien importante. No hay que olvidar que la atención es la condición sine qua non de la conciencia. Si no hay atención, no hay conciencia. Para tomar conciencia de algo, necesitamos enfocar la atención en ello. Cuando enfocamos la atención, observamos y tomamos conciencia. Así que, ¿dónde ponemos nuestra atención? Dicho de otra forma, ¿somos dueños de poner la atención donde decidimos ponerla? Esta es una pregunta muy importante, porque especialmente en nuestra época hay muchas fuerzas depredadoras de nuestra atención, que se alimentan de nuestra atención. Por ejemplo, si estamos viendo un programa de televisión, ese programa está absorbiendo nuestra atención. Y es eso lo que nos transmiten en el programa de televisión, lo que surge en nuestra conciencia y no otra cosa. De aquí se deduce fácilmente que para manipular las conciencias, nuestras conciencias, pues manipulan nuestra atención, haciéndonos decir, oh, mirad aquí, mirad todos aquí. Entonces hacemos, ¡fua!, enfocamos toda la atención ahí y no vemos lo que está pasando en otro sitio. Esto se le llama ilusionismo. Es la técnica del ilusionismo. Y hoy día los medios de comunicación, los grandes consorcios, los grandes monstruos como Facebook, Google, Instagram, son grandes manipuladores de la atención. Y no solamente eso, sino que se enriquecen gracias a nuestra atención. Allí donde ponemos la atención, ponemos nuestra energía vital. Si nuestra atención está muy dispersa, de una cosa a otra, vamos corriendo de una cosa a otra, efecto mariposa, ¿no? Entonces nuestra energía vital se debilita. Nos debilitamos. Yo siempre digo, hagan un ejercicio muy simple. Vayan a un centro comercial de 5 plantas y dedíquense a mirar y a poner atención a todos los objetos en cada una de las tiendas. Objeto por objeto.
el tiempo que haga falta. Estoy seguro de que nadie resiste más de 1 hora, hora y media, porque termina completamente agotado, con la energía vital por los suelos. ¿Por qué? Porque de poner tanta atención en tantas cosas, dejamos ahí parte de nuestra energía vital y de nuestra conciencia. Entonces, captan tantas cosas, captan nuestra atención sin que nos demos cuenta. La publicidad está basada en esto. No sé si hay algún publicista aquí. Yo suelo ser bastante crítico con el oficio de publicista en general, porque son los grandes especialistas de atraer la atención de la gente hacia determinadas cosas, ¿no? ¿Somos dueños de poner nuestra atención donde nosotros decidimos que debemos poner nuestra atención? Si somos honestos con nosotros mismos, nos tenemos que responder que no, que nuestra atención va allí donde está el estímulo más fuerte. Por eso, la práctica de la atención plena tiene la función principal de recoger esta capacidad de atención y de enfocarla en nuestros propios procesos internos. También en la vida cotidiana, porque necesitamos prestar atención a nuestra vida cotidiana, obviamente. Pero en vez de tener la atención extroyectada, es decir, volcada hacia el exterior y la consecución de metas exteriores, aprender también a dirigirla hacia nuestro propio mundo interno, para llegar a ser íntimas con nosotras mismas, con nuestros procesos mentales, sensoriales, emocionales, con nuestras necesidades reales. A lo contrario, a la extroyección de la atención, decía ayer que se le puede llamar enajenación. Una persona que está enajenada es una persona que se siente ajena a sí misma, que no es íntima consigo misma, que no tiene una relación en profundidad consigo misma. ¿Por qué? Porque tiene la atención continuamente proyectada hacia las metas exteriores. Entonces la práctica, el cultivo de la atención mental, por ejemplo, en la metodología MBTV, que podéis encontrar desarrollada y expuestas en este libro, es un entrenamiento. Es un entrenamiento que requiere disciplina personal para cada día practicar una meditación, practicar el anclaje de la atención, aprender a enfocarla, a concentrarla, a desarrollar la observación, en vez de ir como atolondrado por la vida, ¿no? Es algo muy simple, muy sencillo, muy básico, que de hecho debería enseñarse en las escuelas. Afortunadamente, ahora se está empezando en sitios punteros a enseñar técnicas de mindfulness en las escuelas, pero es muy importante porque fijaos, aquí muchos de vosotros tendréis hijos de distintas edades, estáis más o menos familiarizados con lo que llaman el síndrome déficit de atención, ¿no? Que no es más que una atención dispersa y atolondrada de muchos críos, porque están sometidos a muchos estímulos externos, desde la televisión, desde los móviles, la PlayStation, todas esas cosas, la riqueza de estímulos que hay en el mundo, y sobre todo porque nosotros, sus padres, también solemos tener una mente muy dispersa y tenemos también muchos este síntoma de déficit de atención. Bueno, no me quiero alargar demasiado porque hay otras preguntas. A mí, después de haber leído el libro, lo que me llamó la atención es que nosotras muchas veces hemos hecho formación
en mindfulness, nociones básicas, y siempre te dicen atención plena. Leyendo el libro nos hemos dado cuenta que lo que nos hemos formado, tenemos nociones básicas, no es de una atención plena, es una atención pura, como se llama en el libro, en el aquí y en el ahora. Cuando la atención plena, usted la relaciona con, hay que relacionar el pasado y también hay que pensar un poco hacia el futuro. Entonces nos llamó mucho la atención también eso, esta mañana lo estábamos comentando. Porque cuando nos dan las formaciones mindfulness, atención plena, allí comentábamos, no, nos han dado una atención pura, no una atención plena. Y ha sido muy curioso. Bueno, yo no creo que sea puramente una atención pura. Es un mindfulness en el que mezcla ciertos aspectos de lo que en la tradición budista se llama sati, atención plena, con ciertos aspectos de lo que en el budismo se llama atención pura o manasikara. Mezcla los aspectos. Por ejemplo, en el mindfulness occidental, el que se ha desarrollado a partir del doctor Jon Kabat-Zinn, el más extendido, la metodología de MBSR, uno de los principios, o como se los define, es prestar atención al instante presente. Es verdad, eso es cierto. La atención plena, sati, se basa en prestar atención al instante presente. Pero esto no es una actitud tipo carpe diem, diciendo el pasado no existe y no tiene ninguna importancia, el futuro no existe y no tiene ninguna importancia, lo único que cuenta es el momento presente. Mucha gente lo entiende así, ¿no? Yo creo que el doctor Kabat-Zinn no quiere expresarlo así, pero se ha ido entendiendo así. La tradición budista nos hace ver que el instante presente es inseparable del pasado y es inseparable del futuro. No hay un instante presente independiente del pasado y del futuro. Por ejemplo, ahora estamos en el instante presente. Hace 15 minutos, cuando todavía no habíais llegado aquí, no habíamos llegado aquí, estábamos en el instante presente. Desde este instante presente, ahora decimos que aquel es un instante pasado, pero este instante presente depende de aquel instante pasado. Y lo que vayamos a hacer dentro de 15, 20, una hora o 2 horas, en el futuro inmediato, depende de lo que esté pasando en este instante presente. Entonces, desde el punto de vista de la tradición budista, el instante presente no es una rodaja de salchichón comprendida entre el pan del pasado y el pan del futuro. El instante presente es una experiencia que incluye el pasado, el presente y el futuro, y las relaciones causales, de causa a efecto, que hay entre el pasado, el presente y el futuro. Porque si no, si consideramos que el instante presente es este que existe independiente del pasado y del futuro, nos podemos volver fácilmente irresponsables, diciendo, como no hay futuro, pues en el instante presente puedes hacer lo que quieras. No. Hay causas y hay efectos. Por lo tanto, el presente expandido de sati de la tradición budista es una percepción del tiempo que incluye el pasado, el presente y el futuro, juntos. Y se percibe como una totalidad. Porque nuestra inteligencia, la medicina, se ha desarrollado gracias a la etiología, ¿no? Que es decir, este síntoma, ¿qué causas lo provoca? Y eso significa retrotraerse a los instantes anteriores. ¿Y qué tratamiento se le puede aplicar para alcanzar el estado de sanación en el futuro?
Entonces, esa percepción es lo que ha hecho de nosotros seres inteligentes, seres conscientes, y todas nuestras actividades, de la agricultura a cualquier oficio, a nuestras relaciones, está basada en esta comprensión. Entonces hay que tener cuidado cuando, que ahora se idolatra mucho el instante presente, ¿no? El instante presente se ha convertido en un tótem, y eso puede inducir a algunas personas que no lo entiendan bien a una actitud de carpe diem. Yo quemo las naves en el instante presente y después ya veremos. O no me preocupa ni siquiera lo que pueda suceder después. Eso es una irresponsabilidad. Pues lo primero, gracias, porque el libro me ha dado otra visión de, bueno, teníamos muy pocos conocimientos de mindfulness, muy básicos, pero por lo menos nos ha abierto un poco la visión. Muchos conceptos me han llamado la atención, entre, bueno, uno de ellos, para llevárnoslo a nuestro terreno, el concepto de ignorancia en relación a una distorsión de la percepción y desencadenando un poco lo que es la enfermedad mental o muchas otras patologías, ansiedad, o estrés y demás. Entonces, ¿de qué manera se podría ayudar a una persona para, bueno, a nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué pautas, qué, sabiendo abordar un poco lo que es la percepción y la ignorancia esa, ¿no? Que hace que, no sé, si... Sí, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta también bien importante. El MBTV, el mindfulness basado en la tradición budista que estoy enseñando, como su nombre indica, se basa en la tradición budista. Lo puede practicar cualquier tipo de persona, porque no hay ningún aspecto religioso o de dogma o de creencias en la metodología. Es una metodología laica, aconfesional, aséptica desde ese punto de vista, pero tiene raíces en la experiencia y en la enseñanza del Buda. Entonces, en la enseñanza del Buda parte de la realidad del dolor y del sufrimiento que todo el mundo experimentamos en nuestra vida. Unos porque están afectados por una enfermedad, lo que llamamos una enfermedad, una patología que puede ser física, que puede ser emocional, mental, pero incluso las personas consideradas sanas también experimentan dolor y sufrimiento en su existencia, ¿no es cierto? Entonces, la enseñanza del Buda no es una terapia específica para ninguna enfermedad o dolencia en concreto, sino que es un remedio, una vía de liberación del estado de dolor y sufrimiento asociado a la existencia de todo ser humano. Y la primera verdad que enseñó el Buda fue la verdad, es decir, la realidad del dolor y del sufrimiento. Llamaba dukkha en Pali. El sufrimiento entendido no solo como cuando te partes una pierna y dices, ¡ay, que me duele! O cuando no tienes para llegar a fin de mes, que dice, ¿qué sufrimiento tengo? No sé cómo pagar la factura, ¿no? Sí, incluye eso. Pero sobre todo, dukkha se refiere a la angustia existencial, a ese estado de desazón, de inquietud, de falta de paz interior, falta de plenitud, de sosiego y de dicha natural. Esa es la primera noble verdad. Y el Buda se preguntó, ¿cuál es la causa de esto? ¿Por qué los seres humanos mayormente estamos en este estado? Entonces él, a través de su práctica de interiorización, de su práctica de meditación, es decir, trabajando sobre sí mismo, sobre su propia mente, sobre sus propias emociones, descubrió que la causa básica de este estado de dolor y sufrimiento es algo que él llamó ignorancia.
Esta ignorancia no debe ser confundida con el analfabetismo o con no saber quién es el presidente de Francia. No es este tipo de ignorancia, de información externa objetiva. Ignorancia yo lo defino como una distorsión cognitiva. Es decir, como cuando tenemos una alucinación y pensamos que esa alucinación es la realidad. Es un error cognitivo, una manera defectuosa de conocer la realidad. Si nosotros como seres conscientes no llegamos a tener un conocimiento claro de lo que la realidad es en sí, no podemos desarrollar un comportamiento adaptado a esa realidad. Y por lo tanto nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, de estar, de actuar, supondrá una confrontación continua con esa realidad. Y esa fricción, por ejemplo, entre nuestras concepciones o percepciones o deseos y la realidad, es lo que produce el sufrimiento. Por ejemplo, a uno le gustaría estar siempre joven, ser siempre joven, no envejecer, nunca. Young forever, como la canción. A uno le gustaría no enfermar ni que los seres queridos enfermen. A uno le gustaría no morir ni que los seres queridos mueran. Vale, eso es lo que a uno le gustaría, pero no es la realidad. La realidad es que nosotros como seres vivos nacemos, crecemos, maduramos, llegamos al cenit de nuestras capacidades y después, cuando llegamos ya a los 45, 50, 60, empieza la cuesta abajo. Y en la cuesta abajo significa pérdida de facultades, lo cual es un proceso natural de la vida. Vamos perdiendo todo lo que hemos obtenido, como decía tu madre, ¿verdad? Fue en Santa. La vida nos quita todo lo que nos da. Exactamente. Todo. Vamos envejeciendo, van apareciendo las enfermedades. Por último, el organismo llega a un colapso y se produce la muerte. Lo cual es absolutamente normal, natural. ¿Por qué nos causa tanto dolor y sufrimiento esta circunstancia? Porque nuestros deseos y lo que nosotros concebimos en nuestra mente no se corresponde con la realidad. Entonces no aceptamos la realidad. Y al no aceptar la realidad estamos en una continua confrontación con ella. Y siempre tenemos todas las de perder. Porque finalmente la vida es una lucha a muerte con la muerte que tenemos perdida de antemano. Si no se acepta esto, vamos a crear todo tipo de universos fantasiosos dentro de nuestra mente, vamos a buscar el sexo compulsivo, las drogas compulsivas, vamos a buscar el poder, la acaparación de riqueza, la fama, el reconocimiento, vamos a querer ganar un Oscar, vamos a querer llegar a ser el presidente de los Estados Unidos, tener un jet privado, vamos a luchar con todas nuestras herramientas. Por ejemplo, queriendo ser el presidente de la asociación de vecinos, ¿no? Que es otra forma de, por ejemplo, para luchar contra esa sensación, ¿cómo decir?, de insignificancia. Y verdaderamente todos somos insignificantes, en el sentido de que somos apenas pequeñas pulguitas que nacen en la superficie de este planeta, que dan saltito durante unos cuantos años, pero que terminan por estar secas e inertes, muertas. Esa es nuestra existencia.
desde un punto de vista así. Entonces, el error cognitivo que se manifiesta de muchas maneras se traduce finalmente en enfermedad, en una patología primero espiritual, después psíquica, después emocional y por último física, corporal. Por eso en la tradición budista, toda la práctica, el budismo no es una religión basada en la creencia o en el dogma, no hay nada en lo que creer. Es un método práctico y concreto de vivir despiertos, de despertar la conciencia y de vivir con una conciencia despierta en una realidad que es percibida y aceptada como es. Entonces la práctica budista consiste en disolver este error cognitivo, esta ignorancia, y a lo que se llama despertar, de hecho es un estado de salud, es un estado que propicia la homeostasis o la autorregulación del organismo físico, biológico y también psíquico y emocional, y la autorregulación de nuestra relación con el medio ambiente, el nicho ecológico en el que tiene lugar nuestra vida. Por ejemplo, el momento civilizatorio en el que nos encontramos, con esta gran crisis del clima, de nuestra relación con el medio ambiente, es la prueba palpable de que nuestra percepción de la naturaleza y de nuestra naturaleza como ser humano es completamente errónea. El lugar que nosotros nos contamos que tenemos en el seno de la naturaleza es una ficción, es una mentira, no coincide con la realidad. Y resultado de eso es la crisis ecológica, es decir, una mala manera de relacionarnos con el medio ambiente, que refleja y manifiesta un síntoma de enfermedad en nuestra relación con el medio ambiente y por lo tanto de enfermedad en nuestra relación con nosotros mismos, porque nosotros enfermamos al mismo tiempo que el medio ambiente. No es que el medio ambiente sea algo que existe ahí fuera y que nosotros podamos dañarlo sin vernos afectados por ello, porque por ejemplo la contaminación mata, el ruido mata, la alimentación de productos procesados y cargados químicamente mata. Muchas cosas matan debido a que no tenemos una conciencia clara de qué es la naturaleza de la realidad y cuál es nuestra naturaleza en relación a la naturaleza. Sí. Al hilo de lo que estabas comentando y de las intervenciones de mis compañeras, yo quería señalar dos aspectos que están en tu libro, por lo menos en la lectura que yo he hecho de tu libro. El primero es una diferencia radical con otras formas de mindfulness que aparecen en el mercado, que están enfocadas a acabar con síntomas o a apagar síntomas, como quien desactiva la alarma de incendios para que deje de pitar. Todo el movimiento mindfulness enfocado a los resultados y enfocado al mundo de la salud y de la salud mental en concreto, funciona de esta manera, ¿no? Ofertándose como una alternativa a otras psicoterapias. Desde mi punto de vista, tu propuesta deja esto de lado, va más allá, no busca un resultado concreto, aunque también los mida y aunque también colabore con científicos que miden y que evalúan, pero va más allá.
Y va más allá porque sobrepasa estos conceptos de salud y enfermedad al uso, donde el síntoma equivale a enfermedad y la ausencia de síntoma equivale a salud, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, creo que tiene un componente ético que no está solamente, digamos, como en un lado, ¿no? Sino que está como influyendo en toda la propuesta y no solo en los objetivos o en la finalidad de la propuesta, sino en la propia metodología y en la propia manera en que se plantea. Me ha gustado mucho la mención que has hecho al clima, ¿no? Y a la crisis climática y a lo colectivo, porque parece como que hay mucha psicoterapia que se oferta para lo individual, ¿no? Y para la resolución de malestares individuales aislados, ¿no? Mientras que tu visión incluye al grupo, incluye al colectivo, incluye a la humanidad, ¿no? Y planteas este protocolo, ¿no? Digamos, de atención plena, inserto en un movimiento de escuela de atención plena, con una manera de funcionar completamente altruista, que creo que está relacionado con este fundamento, ¿no? Desde mi punto de vista, el compararte con otros acercamientos al mindfulness, quizá equivoque, más que confunda un poco, porque tenéis muchas cosas en común. Tú has leído a Jon Kabat-Zinn, digamos, has exprimido el mindfulness americano, ¿no? Pero tu propuesta no es una psicoterapia al uso y no está enfocada para la resolución de patología, tal y como la entendemos en... Aunque, por supuesto. Sí, es muy interesante lo que plantea, ya solamente esto nos podría llevar. El mindfulness que nos llega de Estados Unidos y que se está desarrollando está siendo muy criticado también en Estados Unidos y en Europa, afortunadamente. Y incluso se le está llamando una espiritualidad adaptada al sistema neoliberal y que funciona para paliar ciertos deficiencias o efectos colaterales del sistema productivista, capitalista, neoliberal, etcétera, etcétera. Que se está extendiendo, voy a caminar un poco, ¿no? Se está extendiendo mucho en el mundo corporativo, en Estados Unidos, también en Europa, en las empresas, incluso Google paga cursos de mindfulness a sus empleados. Aquí en España hay mucha gente que oferta cursos de mindfulness para empleados de grandes telefónicas, etcétera, etcétera. Pero la crítica que se le puede hacer por detrás es que ese enfoque del mindfulness es como si nos dijera, si no eres feliz, si no estás bien, es por tu culpa, es tu responsabilidad, es porque no sabes concentrarte, es porque no sabes enfocar tu mente, es porque no has hecho un curso de mindfulness. Entonces, te voy a pagar un curso de mindfulness para que te relaje, aprendas a relajarte y goces vida. Mientras, te exploto. ¿Verdad? ¿Entendéis? Estrés. Mindfulness o reducción del estrés basado en mindfulness. Por supuesto que todos necesitamos una cultura individual, como he dicho antes, un aprendizaje de nuestra facultad de atención. Y eso es un entrenamiento que nadie puede hacer por nosotros. Es algo que hay que aprender, obviamente. Pero como acaba de decir Félix, no debemos confundir el quitar los síntomas con la salud. Porque si estamos estresados, no es solo por nuestra responsabilidad o porque seamos muy torpes
o porque no sepamos concentrarnos. Estamos estresados porque vivimos en un entorno estresante. Y como yo digo a los grandes empresarios, en vez de pagarle a tus empleados un curso de mindfulness, ¿por qué no le pagas un salario mayor? Le reduce las horas laborales y les permite compaginar con su familia, por ejemplo. Seguro que así van a estar más contentos y más tranquilos, ¿no? Pero si le das un curso para que aprendan a relajarse y al mismo tiempo le estás apretando, le estás haciendo vivir en condiciones inhumanas, pues es normal que se estrese. Y es bueno que se estrese. Es bueno que surja el síntoma de estrés, que es una alarma roja, alerta roja, alerta roja. Como dice, no vamos a tirarle una piedra a la alerta roja para que no diga que es alerta roja, sino vamos a ir a las causas profundas. Las causas profundas. Y obviamente somos seres sociales, somos seres políticos, vivimos en medio de una polis, de unas relaciones, somos personas dentro de un sistema económico y todo eso nos afecta. Todo eso nos afecta. Entonces muchas veces se trata de transmitir el mindfulness como una técnica en la que uno se aísla en sí mismo, uno aprende a relajarse, a no obsesionarse y a desentenderse también de la situación del entorno. Es una práctica individualista, desde un enfoque individualista. Desde a esta visión yo uso la percepción budista que desde la antigüedad nos habla de la interdependencia. Todo está conectado con todo. Eso significa interdependencia. Y no hay algo que suceda que no tenga raíces múltiples en muchas causas. Entonces la práctica de la atención plena, como nosotros enseñamos, está inserta en las prácticas coadyuvantes. Significa atención plena, no es solo meditar 5, 10 minutos al día en silencio en tu respiración, sino que después hay que prestar atención a tu forma de pensar, es decir, tus construcciones mentales, cómo construyes la realidad en tu mundo interno y ser consciente de ello. Hay que prestar atención a la intención con la que se hacen las cosas y la atención plena correcta, que es como el Buda le llamaba, atención plena correcta para diferenciarla de la atención incorrecta. ¿Y en qué se diferencia? Básicamente en el propósito, en la intención. Yo siempre pongo, no lo pongo yo, lo ponen otros autores, pero yo lo he retomado. En Estados Unidos se dan cursos de mindfulness en el ejército, a los marines, a los cuerpos de élite, a los francotiradores, por ejemplo. ¿Para qué? Para que aprendan a estar bien atentos y bien concentrados cuando están desarrollando su función, que es la de matar. Desde el punto de vista de la tradición budista, esto es una atención plena incorrecta, porque la intención no es correcta. Entonces la intención correcta, que es siempre la de hacer el bien al otro y a ti mismo, es fundamental en sati, en la enseñanza del Buda. Pues está la palabra correcta. Atención a la palabra correcta, atención a lo que decimos, a cómo lo decimos, a la intención con la que lo decimos. Implica atención plena al cuerpo y a la actividad del cuerpo, al movimiento del cuerpo, a las acciones, lo que hacemos con las manos, con los brazos, cómo caminamos, cómo nos sentamos, cómo
dormimos, cómo trabajamos, prestar atención al cuerpo. Por ejemplo, ahora, ¿en qué postura corporal os encontráis? ¿Qué tal vuestra postura corporal? Estáis cómodos, ¿no? Son sillones muy cómodos estos. A todo lo que hace el cuerpo. La atención plena correcta implica atención plena al modo de vida correcto. Un modo de vida correcto se refiere a cómo nos ganamos el sustento. ¿Cómo conseguimos el poder adquisitivo, que se llama? ¿Qué hacemos para conseguir el poder adquisitivo? ¿Vale todo? Muchas veces justificamos nuestro modo de vida diciendo, pero de algo tengo que vivir. Recuerdo no hace mucho cuando en los astilleros de Cádiz que estaban haciendo las fragatas para Arabia Saudita, ¿no? Todos los obreros defienden su puesto de trabajo, aunque sean haciendo fragatas para una dictadura que después la va a usar para machacar a un pueblo sin ningún tipo de ética, ni de principio, ni de respeto a los derechos humanos. Pero uno dice, pero es mi trabajo. Bueno, aquí tendríamos que replantearnos muchas cosas. Medio de vida justo se refiere a ganarse el sustento haciendo algo que no haga daño a los demás, ni a uno mismo, ni al medio ambiente. Eso sería un modo de vida correcto. Es decir, el esfuerzo correcto, se habla también, la atención plena en la tradición budista se enseña en este conjunto de lo que llamamos prácticas coadyuvantes. Si quitas todos estos aspectos y lo dejas a la atención en un simple ejercicio de concentración, de relajación, de enfoque, se desvirtúa completamente. Entonces, efectivamente, yo estudié a Kabat-Zinn, lo sigo estudiando, lo sigo leyendo, reconozco su gran aportación porque ha sabido traducir de alguna manera prácticas antiquísimas que hasta ahora estaban siempre asociadas a la forma del budismo, y él la ha traducido, la ha empaquetado de una nueva forma al gusto occidental norteamericano, sobre todo al gusto de la ciencia, y de la ciencia médica en concreto, porque era un médico que trabajaba en un hospital y empezó a trabajar con enfermos que padecían dolor crónico. Y las primeras ejercicios y las primeras técnicas las desarrolló para este colectivo. Entonces su afán era que el mundo médico, académico, pudiera aceptar estas técnicas. Por lo cual la depuró de muchos aspectos que él consideraba que el mundo médico no iba a aceptar desde el racionalismo cartesiano, y como yo digo, tiró al bebé con el agua sucia de la bañera. Esto es una expresión muy norteamericana. ¿Sabéis? Cuando se lava al bebé en una bañera, una vez que ya se ha lavado, se abre el desagüe y lo que se tira es el agua sucia. Pero el bebé no, ¿verdad? Pues decir tirar al bebé con el agua sucia de la bañera significa confundir lo importante con lo que no es importante, confundirlo. Entonces Kabat-Zinn, al depurar la técnica, la depuró tanto que la desnaturalizó. Es como una leche desnaturalizada. Y habiendo surgido el marco cognitivo y del paradigma de la ciencia y de la medicina occidental, que es sintomática, que está basada en la erradicación del síntoma, si no hay síntoma, ya está, ya hay salud. Pues vamos a aplicar esta técnica, a erradicar el estrés.
como síntoma, pero el estrés es la punta de lanza, la punta del iceberg, que si exploramos más abajo nos lleva a la crisis de civilización, a la crisis de modelo de vida, a la crisis de nuestra manera de estar en el mundo. Y claro, esto es un planteamiento mucho más radical. Radical en el sentido que va a la raíz del asunto. Y también es cierto que, no todo el mundo, pero la formación de instructor en muchos de los protocolos de mindfulness actuales no está al alcance de cualquiera. Cuesta bastante. Entonces, inevitablemente se va convirtiendo en un cierto movimiento elitista, un tanto snob también, en algunos casos, y la mayoría de la gente queda fuera de eso, porque no todo el mundo puede. Entonces nosotros hemos cogido el principio de enseñar la atención plena como una misión y una vocación, no como un negocio, ni siquiera como una forma de vida, porque ninguno de nuestros instructores vive del mindfulness, del MBTV, ni yo, sino que nuestra misión es dar a conocer lo más ampliamente posible el entrenamiento en atención plena, porque consideramos que es fundamental en la salud y en la felicidad de los seres humanos. Nos hemos comprometido con una campaña de alfabetización en atención plena. Entonces, nuestros cursos no tienen precio fijo, sino que dividimos el costo de la organización, porque toda actividad tiene un costo de alquilar un local, pagar un alquiler, imprimir folletos, no sé, ¿no? Tiene un costo. Y ese costo se divide entre todos los participantes a partes iguales. El costo mínimo. De manera que la actividad puede hacerse, la enseñanza, el curso puede hacerse. Y a partir de ahí, cada alumno da una donación al profesor, al monitor, al instructor, en sobre cerrado y anónima. Con lo cual, nadie sabe quién da quién. Nosotros le llamamos un método económico basado en la solidaridad y en dar algo a cambio de lo que tú recibes. Mucha gente nos pregunta en los cursos, sí, pero ¿cuánto doy? ¿Cuál es la mejor donación? Y nosotros entonces hemos introducido una frase dentro del sobre que dice, la mejor donación es la que te deja una sonrisa en el corazón. Dice, lo que tú has recibido, ¿considera que es valioso? ¿Que vale algo? Sí, vale. ¿Y tú cuánto puedes dar para compensar eso que has recibido? Pues yo puedo dar tanto, ¿vale? Pues cuando se establece esos doble aspectos, eso te deja una satisfacción. Valoro lo que he recibido y doy lo que puedo. Eso te deja una sonrisa en el corazón. Si da más de lo que puedes, después vais, me cachi, he dado demasiado. Y te vas a arrepentir. Si das mucho menos de lo que puedes, tú sabes que podías dar más. Solo tú, porque solo tú sabes lo que has dado. Así que realmente esta manera de hacer es también una manera de prestar atención plena a la generosidad y a lo que sucede dentro de ti. ¿Podemos abrir un turno con el público? ¿Podemos pasar que tenga alguna pregunta en este momento? Un turno con el público. Si hay alguien que tenga alguna pregunta en este momento. Gracias. ¿Está ya puesto?
Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la aportación, ¿no? Me parece muy interesante que se haya podido traer a un señor, ¿no? Como la copa de un pino aquí para que lo escuchemos y aprendamos. Yo pienso que siempre aprendemos. Estoy un poco nerviosa, me doy cuenta, pero bueno, intento decir lo que voy a decir de una manera que se pueda entender, ¿no? ¿Necesito levantarme o bueno, me veis bien o...? A ver, vamos allá. Calla. Mira, yo es que tengo una duda, ¿no? Me voy a levantar porque es que se pone de pesada esta mujer. Mira, hay muchas cosas que habéis dicho que es verdad que estoy de acuerdo con ellas, pero otras que a nivel personal pues no acabo de cuajar, no acabo de compartir, ¿no? Por ejemplo, el tema de terapias al uso, de mindfulness, por ejemplo, como el MBSR, basado en la reducción del estrés, ¿no? Es una terapia que se aplica, pues como habéis comentado, por Jon Kabat-Zinn, desde hace ya mucho tiempo y tal. Entonces, basado en mi experiencia personal, que es corta, 4 años solamente, no puedo decir que tengo una vida de esto, ¿en qué me ha ayudado a mí formarme como profesora, ¿no? en reducción del estrés basado en mindfulness? Bueno, a ver mis pensamientos, crear conciencia de mis pensamientos, de mis emociones, de mi cuerpo, qué sensaciones tengo, siempre volviendo a mis anclajes, como en este momento puede ser mis pies sobre el suelo o como puede ser mi respiración, o incluso ahora estoy notando mi nerviosismo, ¿no? ¿Dónde se traduce? En mi barriga, por ejemplo. Noto temblores. Bueno, esto es para mí traer conciencia al momento presente. ¿Y en qué me ayuda? A darme cuenta, ¿para qué? Para poder quizás responder de otra manera a las circunstancias. No tengo por qué estar enferma para poder aprender mindfulness. Puedo estar sana, sanísima, pero me apetece gestionar mi vida de otra manera. Y es verdad, como habéis comentado, que el estrés que llevamos todos los días, yo creo que todo el mundo, y no somos enfermos, ni tenemos una patología. Estamos sanos, pero sí que es verdad que nos lleva por el camino de la amargura, tienes que hacer 20 cosas al día, ¿vale? Desde las 9 de la mañana. Entonces, ¿en qué me ayuda a mí el mindfulness? Pues en decir, bueno, vamos a ver, prioridades. Tómate un momento, para, respira, ánclate. Y desde ahí, mira a ver qué tienes. Y de verdad prioriza. O sea, y si llega al final de la noche y no has podido terminar todo lo que tienes pensado hacer, ¿vale? No pasa nada. De hecho, el mindfulness es un ala, es un pájaro de 2 alas. Uno es la atención y la otra es la autocompasión y la compasión. Es decir, quiérete cuando creas que menos te tienes que querer. ¿Vale? O sea, la compasión significa el deseo del no sufrimiento de los demás. Autocompasión cuando yo no deseo mi propio sufrimiento. Entonces, ¿de qué vale la pena que al final del día me culpe por todo lo que no he hecho y me voy a la cama con todo ese mal rollo? Entonces, a mí personalmente, y espero que, porque yo imparto cursos, no me quiero vender ni muchísimo menos, he venido aquí a eso, que igual que me ayuda a mí a gestionar mi vida, y mira que estoy hecha un manojo de nervios, ¿vale? Soy una persona tímida, pero en estos momentos me siento gratificada, ¿vale? Y me lo voy a decir porque creo que es un esfuerzo para mí hablar ante un público y sin embargo, pues estoy contenta. Aunque esté temblando, las piernas me están temblando, ¿vale? Pero para mí, desde luego, no ha sido una práctica al uso el curso de mindfulness basado en el estrés, para nada, ¿vale? Y de hecho, cuando yo veo las cosas y las puedo desmenuzar, aquí estos pensamientos, aquí estas emociones, cómo estoy yo en este momento, ¿qué puedo hacer? Mi cerebro dice que siempre voy por un camino automatizado, pero yo ahora puedo quizás elegir ¿para dónde tirar? Oye, pues por aquí, o a lo mejor quiero seguir el mismo camino de siempre, pero por lo menos me doy cuenta, ¿vale? Despierto, ¿no? De alguna manera a mi patrón habitual de toda la vida. Y bueno, quiero decir que no es relajación,
El mindfulness no es relajación para nada. De hecho, tienes que estar muy atento a lo que te está pasando en cada momento. Entonces, te puedes relajar o no, pero pues no tiene por qué, ¿no? Igual que tampoco es terapia, pero sí que es verdad que ahora desde la psicología pues se ha cogido, ¿no? Y de alguna manera se han aprovechado de esta ocasión, ¿no? Yo soy psicóloga también, pero me formé en mindfulness totalmente desvinculado de la psicología. O sea que no, desde mi punto de vista, no todos los psicólogos deberían hacer mindfulness sin una formación previa. Y bueno, hay muchas cosas que había apuntado por ahí, pero básicamente creo que se trabajan las actitudes y una de ellas es dar las gracias, agradecimiento por vuestra presencia y por compartir esto con nosotros. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu intervención. Yo tal vez tenga que matizar al oírte como un espejo, ¿no? Yo no pretendo desvalorizar ni quitarle importancia al MBSR y al trabajo de Kabat-Zinn, que lo reconozco mucho. Conozco a mucha gente que ha hecho MBSR o que son instructores incluso, y los respeto y sé que es una metodología muy beneficiosa, por supuesto que sí. De hecho, en el MBTV nos hemos basado en la estructura del MBSR y después la hemos enriquecido desde mi punto de vista, ¿no? Pero de alguna manera se sostiene también en esa estructura. En nuestro caso son 5 bloques, 5 semanas, no 8 como en el MBSR, pero el hecho de empaquetar de esa manera. Y yo creo que cada cosa tiene su función. Y el MBSR está cumpliendo su función. Y es una buena función, en general. Aunque siempre hay vivos en todo sitio, en el Zen también, en el budismo también. Entonces, no quiero que de mi intervención se quede la impresión de que hay algún tipo de conflictividad o competitividad entre el MBTV y el MBSR, en absoluto. Pero sí son dimensiones distintas. Por supuesto que cuando una persona practica la atención a su respiración, a las sensaciones, al cuerpo, es decir, la práctica de sati, da igual cómo la llames después, si la llamas budismo, si la llamas MBTV, si la llamas MBSR, psicología positiva o un banda, o sea, da igual cómo se le llame, a la práctica en sí, a la experiencia en sí. Pero es cierto que, no sé cómo decirte, en toda metodología, alrededor hay un metasistema, hay una filosofía, hay una cierta cosmovisión. Y yo lo que he pretendido mucho con el MBTV es que no pueda ser usado como técnica con propósitos no adecuados. No adecuados. O que puedan ser tratado como una técnica reduccionista. En el sentido, si no tienes en cuenta la sociedad en la que vive, las relaciones con los demás, la relación con la economía, con la política, con el medio ambiente, una técnica personal es absolutamente inútil. O es una gotita tan pequeña, ¿me explico? Entonces, en el MBTV, al incorporar las prácticas coadyuvantes y la atención a muchos aspectos de la vida cotidiana de un ser humano, entonces expande de alguna manera la percepción y la visión. Pero el núcleo, lo que es prestar atención a los procesos básicos como el cuerpo, la respiración, las sensaciones, los estados emocionales, los contenidos mentales, es igual. Entonces, y eso es eficaz, eso es bueno y eso es positivo. Así que básicamente estoy de acuerdo contigo.
A ver, a mí me está viniendo todo el rato la cuestión de dónde los seres pensantes que somos, sintientes, ¿no? Como ser que piensa, que siente, que soy. ¿Dónde queda en la práctica de mindfulness ese ser espiritual, ¿no? ¿Dónde ponemos la espiritualidad? ¿La colocamos en algún sitio? Estamos hablando de palabras mayores, de un tercer nivel. Porque es como se va ¿no? Vamos dejando eso, porque de alguna manera hablar de esto como que nos asusta, nos coloca en una dimensión en la que quizás no estamos preparados, ¿no? Para pensar o para abordar, ¿no? No sé si... Gracias por tu pregunta. A ver, yo soy un monje budista zen. Desde hace 42 años. Yo empecé por la vía religiosa, por decirlo de alguna manera, la vía espiritual. El MBTB, el mindfulness basado en la tradición budista, tiene apenas 5 años de creación. Es decir, que mi background es la práctica espiritual. Pero en el MBTB no enseñamos ningún tipo de espiritualidad concreta, ni siquiera budista. No, sino un cristiano, un testigo de Jehová, un musulmán, un judío, un ateo, un agnóstico, un marxista, puede practicar como una técnica dentro de un contexto ético y con una intención y un propósito ético, pero disociado de cualquier vinculación con una espiritualidad concreta, ya sea la zen, la budista o lo que sea. Entonces, nos quedamos ahí porque lo hacemos conscientemente. Es cierto que muchas personas que hacen la formación de monitor, de instructor, los cursos de 5 semanas, una vez que asumen el hábito de meditar cada día y de estar con su intimidad cada día y le van cogiendo el gusto a la meditación, pues dice, bueno, esto me lleva a plantearme ciertas cosas. Quiero saber un poco más, quiero explorar más el terreno de la espiritualidad. Entonces, bueno, pues háganlo. Es la tradición que consideren más cercana a su sensibilidad. Entonces, hay personas que vienen al templo a hacer retiros propiamente budistas zen, que son distintos de los retiros de MBTB, ¿no? Y está bien. Y otros que no, y está bien también. Cada uno. No obstante, desde el punto de vista de la tradición budista, la espiritualidad no es una construcción humana, no es una construcción de la mente, es algo que surge de la misma naturaleza del ser, de la misma naturaleza en tanto que seres conscientes. Yo decía en la conferencia de ayer, nosotros no somos solo homo habilis, es decir, monos que han aprendido a hacer herramientas con sus patas delanteras, porque éramos cuadrúpedos en el origen, ¿no? Después nos erguimos sobre las patas traseras, dejamos libres las patitas delanteras y nos pusimos a construir cosas con ellos, homus habilis. Hacemos hachas, hacemos herramientas, arados, etc. No somos homus economicus, gente dedicados solo a producir riqueza, a consumir, a producir, a acumular riqueza, a acumular bienes materiales. No, no solo somos homo sapiens, gente que piensa, gente que razona, que también lo somos, ¿no? Somos todo eso, pero no solo somos eso. Sobre todo, somos seres dotados de conciencia. Ese es nuestro valor, porque hay monos que también usan herramienta.
Hay animales que pueden pensar, a lo mejor no tan racionalmente como nosotros. Hay animales que sienten, que crean familia, que tienen sentimientos, emociones, muy parecidas a nosotros. Pero lo que de verdad los caracteriza como seres humanos es que estamos dotados de conciencia. Es decir, de esa cualidad maravillosa que es la de darnos cuenta, la de mirar y decir, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto de estar vivo? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Los animales sienten, pero no son conscientes de lo que sienten. Los animales actúan, pero no son conscientes de que actúan o de por qué actúan. Nosotros sí, somos conscientes. Entonces la espiritualidad, lo que se llama espiritualidad, comienza cuando tomamos conciencia de nuestra propia existencia. Mira, a mí me gustan mucho los animales y vivo con animales, vivo con cabras monteses salvajes, vivo con gatos, con perros, con zorros, casi domesticados o semi-domesticados, y me gusta estudiar el comportamiento animal. Ellos comen, se reproducen, defienden su territorio, enferman, envejecen y cuando se sienten débiles se van a un rincón, se refugian y se mueren y punto. No hay más historia. No son conscientes de su propia muerte en el sentido de ¡ay, que me voy a morir! No, cuando llega el momento de morir, se muere y punto. Como una hoja que cae, ¡pa!, se cae y no arma ningún drama, ninguna bulla. Pero ellos no son conscientes de la brevedad de su vida, no tienen conciencia del tiempo, pero nosotros sí. Aunque seamos fabricantes, aunque seamos productores, aunque seamos acumuladores de capital y de riqueza y de bienes, aunque seamos pensantes, intelectuales, filósofos, aunque nos dediquemos toda la vida a eso, y nos entretengamos con eso, dado de que somos seres conscientes, ¿de qué somos sobre todo conscientes? Díganmelo. Ajá, de que vamos a morir. ¿Hay alguien aquí presente que no sea consciente de que se va a morir? A lo mejor, ¿quién? Yo. ¿Sí? ¿Tú no eres consciente de que te vas a morir? No. ¿Tú tampoco? ¿Tú eres consciente de que la muerte no existe? Lo es, pero yo no estoy diciendo de que sea un tránsito antinatural o artificial. Existe en cuanto que se produce un colapso del organismo, se deja de respirar, el corazón deja de latir. Bueno, lo que suceda más allá, después de la muerte, en realidad nadie lo sabe. Lo que sabemos desde este lado de aquí es que esa persona, en el momento que muere, ya no paga más impuestos. ¿Cierto? Ya no puede conducir más, ya no crea jaleo, ya no responde al teléfono, ya no funciona. Míralo desde un punto de vista puramente funcional. Un organismo que se vuelve disfuncional, colapsa y punto, ya está. Vamos a mirarlo solamente desde ahí. Aunque es inevitable que no lo podamos ver solo desde ahí. Es inevitable que si tenemos la certitud de que vamos a morir y nuestros abuelos han muerto o van a morir, todos los que han vivido antes que nosotros han muerto, con lo cual eso es una evidencia bastante contundente, ¿no? Y nosotros sabemos que vamos a morir también. Entonces es inevitable que nos preguntemos, entonces, ¿qué sentido tiene todo esto?
¿Qué sentido tiene que nos esforcemos tanto en encontrar novio o novia? En terminar la carrera, los estudios, la formación profesional, en que busquemos un piso para casarnos, que busquemos trabajo, que busquemos la promoción en el trabajo, que luchemos durante años. Si finalmente los hijos crecen, se van de casa, cada vez te llaman menos por teléfono, las pensiones no se revalorizan, la cosa va decayendo poco a poco y finalmente en un instante, en el instante de la última expiración, esa expiración en la que, detrás de la cual ya no hay ninguna inspiración más, y que se escribe con X, expiración, para diferenciarla de las expiraciones que hacemos continuamente. Cuando expiremos con X, ya no inspiraremos más. En ese instante, 80 años de vida desaparece así, como una burbuja. ¡Pah! 80 años de vida, con todas sus vivencias acumuladas. Entonces, cuando tomamos conciencia de esto, decimos, inevitablemente, desde el fondo de nosotros, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Y ahí empieza la búsqueda espiritual. Sea la forma que sea que adopte. Un viejo maestro zen escribió su poema póstumo, que en la antigua tradición japonesa, cuando los artistas, los filósofos, los pintores, los maestros zen, antes de morir, escribían un breve poema póstumo. Póstumo no, de final de vida. Y todo el mundo esperaba ese poema porque era como el néctar de toda su experiencia de vida, en pocas palabras. Entonces un maestro zen estaba a punto de morir y sus discípulos dijeron, por favor, maestro, componga su poema antes de morir, estamos todos esperando. Entonces el maestro, ya casi sin fuerza, casi sin energía, escribió algo muy sencillito, que decía, entre barreño y barreño, tonterías. ¿Sabéis lo que es un barreño, no? Aquí se dice barreño también, una palangana. ¿Qué significa este poema? ¿Eco de cuá? Se usa una palangana para lavar al recién nacido. Representa el nacimiento. Se utiliza una palangana para lavar al difunto. Representa la muerte. Entre una palangana y otra, ¿qué es lo que hay? Tonterías. Tonterías cuando se ve desde el punto de vista de la muerte, cuando uno mira así y dice, bueno, tantas cosas a las que le daba importancia, le daba tanta importancia. ¿Qué importancia tiene en ese momento? Y aquí es donde empieza la búsqueda espiritual. Otro maestro zen dijo, nada que no sea capaz de superar la muerte es realmente importante. Entonces la pregunta es, ¿qué puede superar la muerte? Y esa es la búsqueda espiritual, que cada uno la descubre a su manera y siguiendo su propia sensibilidad. Hola, buenas noches. Quería preguntar ¿cuál es el objetivo del mindfulness? O sea, si se puede cuantificar o hacia dónde, cómo se sabe que en la práctica del mindfulness se progresa. O si queda realmente en algo subjetivo y podemos llegar a pasar al final de la conciencia a la inconsciencia. Gracias.
Muchas gracias por la pregunta, es bien importante. De hecho, nosotros en el MBTV lo primero que hacemos en todos los cursos es dislucidar el propósito, sí, clarificar el propósito. ¿Cuál es el propósito por el que tú quieres practicar esto? Y a través de una serie de reflexiones de cada uno, ayudado por el monitor, finalmente se concluye naturalmente en la articulación del propósito, que podría ser algo así como la liberación de toda forma de sufrimiento y de dolor en mí mismo, de mí mismo y de los demás. Ese es el propósito del mindfulness basado en la tradición budista. Todo tipo de dolor y sufrimiento, tanto en uno mismo como en los demás. Entonces, ¿cómo se nota que estás progresando? Pues porque estás poniendo cada vez más conciencia, primero, en cuáles son tus dolores y tus sufrimientos. Porque no puedes disolver algo que ni siquiera eres consciente de que existe, ¿verdad? Y sucede que cuando muchas personas comienzan a meditar y se sientan en la postura de meditación, descubren dolores que nunca habían tenido. Bueno, los dolores del cuerpo son siempre la voz de alarma de los dolores del alma. No hay separación entre cuerpo y espíritu. Entonces, en la medida en la que tu estado de bienestar profundo aumenta, en la medida en la que tu forma de ser, de pensar, de hablar, de actuar, beneficia y proporciona bienestar y felicidad a tu entorno, se puede decir que estás progresando. Si das cursos de mindfulness, si estás ganando mucho dinero con el mindfulness, con los cursos de mindfulness, pero al mismo tiempo tu vida es un infierno, tus relaciones son un infierno, y no para de haber dolor y de sufrimiento, incluso entre tus alumnos, entonces creo que no estás progresando mucho en mindfulness. ¿Ves? ¿Quién está hablando por aquí? Pero había una pregunta. Sí. No voy a dar más vueltas. ¿Tú quieres decir algo? Hola, buenas noches. Hay una cuestión que me llama mucho la atención desde el punto de vista médico y desde el punto de vista espiritual, y no llego a entenderlo. Y es el problema del Alzheimer. ¿Qué pasa con esas conciencias? ¿Por qué se vuelven como niños? ¿Por qué lo olvidan todo? ¿Por qué vuelven al pasado? ¿Por qué recuerdan sus madres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es claro que es una quema neuronal y que la mente envejece, pero desde el punto de vista de la conciencia, maestro, ¿qué está pasando con eso? No sé qué decirte, Mario. Queda un poco fuera de la charla, pero sí, yo estoy de acuerdo con ella en que oírte hablar
del cómo funciona, ¿no?, la atención, de cómo funciona este descubrimiento de quiénes somos realmente, hace que inevitablemente surjan preguntas, ¿no?, respecto a quién es el ser humano en estados de enfermedad o de deterioro y a mí, al hilo de esta pregunta, ¿no?, que creo que está bien que quede abierta, pues me surgiría el plantearte, por ejemplo, que a pesar de que esta ficción que llamamos yo, ¿no?, y que mantiene y que es causa de sufrimiento, a pesar de que esta ficción que llamamos yo causa sufrimiento y es causa de sufrimiento, también es lo que nos impide caer en el caos, en la disolución y en el no poder manejarnos en el mundo, ¿no? Como el chiste radiofónico del taxista que decía, desde que me hice uno con el universo, me piden que vaya a la calle Serrano y ya no sé dónde tengo que ir, ¿no? Sí, eso es un tema muy importante y que genera también mucha confusión. Quizá no esté tan relacionado con el mindfulness, sino con la espiritualidad o con la espiritualidad nueva era o algo así, cuando se dice que hay que abandonar el ego, ¿no? O tú tienes mucho ego, o el problema del ego, ¿no? Del ego. Mi primer maestro, Taisen de Shimaru, decía que no tenemos que tener miedo de tener un ego fuerte, que de hecho deberíamos todos tener un ego fuerte, pero no egoísta. Ego como sinónimo de personalidad bien constituida, de una personalidad sólida, ¿no? A mí me gusta en este sentido recurrir siempre a Ken Wilber, que es un filósofo de la conciencia norteamericano, todavía vivo, uno de los grandes cerebros y mentes despierta del mundo contemporáneo. Y tiene una frase que dice: parece ser que la historia del ser humano es un camino que, viniendo desde la oscuridad de la inconsciencia, se dirige hacia la plena luz del despertar de la conciencia cósmica, universal, pasando por la etapa intermedia de la autoconciencia. Entonces, autoconciencia, que es conciencia de yo, como una etapa imprescindible en el camino hacia el despertar de una conciencia universal. Y todo eso implica estructuras psicológicas complejas, como sabes, como psiquiatra. Efectivamente, cuando la autoconciencia no está bien establecida, ego en cuanto a autoconciencia, pues se producen grandes patologías como la esquizofrenia, la psicosis, incluso los estados fronterizos, ¿no?, que finalmente no constituyen más que dificultades para consolidar un yo o una autoconciencia sólida, estable, que te permita relacionarte en el entorno social, contigo mismo y con la naturaleza, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que tener un ego sano, un ego bien integrado, un ego en el sentido de autoconciencia, ¿no?, sabiendo, que aquí está la aportación del budismo, que cualquier forma de autoimagen es falsa, es ilusoria, pero lo necesitamos. Lo necesitamos para constituirnos. Es como si para tener el resplandor de la llama de una vela, necesitamos la vela. La vela se consume en el resplandor,
pero sin vela no hay resplandor, no hay luz, ¿verdad? Eso es el ego, un ego sano. Un ego sano sería una vela que arde bien. Se va consumiendo, pero ardiendo. Un ego, digamos, no sano es un ego que no puede generar esa luz. Una vela, por lo que sea, que no puede generar esa luz. Entonces, es paradójico que la primera parte de nuestra vida nos pasemos el tiempo luchando para conseguir ser alguien en el sentido de tener una personalidad estable, integrada, sana, aceptada socialmente, con buenas relaciones en el entorno, y la segunda parte de nuestra vida sea la de aprender a dejar eso que hemos llegado a ser, ¿no? Eso que hemos llegado a ser. Entonces, tener una conciencia, una autoimagen de sí mismo, sana e integrada, es muy importante. Y la atención plena ayuda a ello. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos una imagen distorsionada de nosotros mismos. Nuestra mente es como un espejo distorsionado, como esos espejos de feria antiguamente. Yo no sé si la hay, pero yo cuando niño iba. Entonces te mirabas en el espejo, en uno aparecías completamente gordo, ¿no? Así parecías un enanito. En otro era como un eucaliptus, reflejos distorsionados. Cuando nosotros mayormente nos relacionamos con nosotros mismos, nos estamos relacionando desde una imagen distorsionada de uno mismo. Uno se cree más inteligente de lo que es, uno se considera más gordo de lo que es, uno se considera más delgado de lo que es y le gustaría siempre ser de otra manera. Y estamos ahí luchando contra nuestra propia autoimagen. Cuando practicamos meditación y aprendemos a sentarnos y a sentirnos en meditación, la autoimagen, que es esa construcción mental acerca de uno mismo, se va pareciendo cada vez más a lo que uno realmente es. Ahí se produce también la distorsión cognitiva. Por ejemplo, una persona, ¿cómo se llama esta enfermedad? Esta cosa de que uno se considera que está muy gordo siempre, la anorexia. Es una autoimagen distorsionada. Es un ego no funcional. O sea, una autoimagen no funcional. Pero la anorexia es un caso extremo. Pero todos estamos afectados de alguna manera por este virus también de tener una imagen de sí mismo distorsionada. Porque ¿tú quién eres? ¿Tú qué eres? ¿Eres lo que te ha dicho tu papá? ¿Eres lo que te ha dicho tu mamá que eres? ¿Eres lo que te han dicho tus tías y tus tíos? ¿Lo que te han dicho tu sacerdote? ¿Lo que te ha dicho tu profesor? ¿Lo que te han dicho en los medios? ¿Lo que te ha dicho el sistema cultural? Porque esa autoimagen no surge de la nada, surge como fruto de las influencias y de los condicionamientos familiares y socioculturales. Por eso la práctica de la atención plena, la meditación, lo que nos permite es hacernos íntimo con nosotros, con nosotras mismas, independientemente de lo que nos han dicho que somos y que está dentro de nuestra mente, hay como voces diciendo, tú eres así, tú eres asado, ahora tú deberías hacer esto, tú deberías hacer lo otro. Desde un momento, espérate, lo voy a consultar con mi ser real, con lo que yo siento de verdad. Eso es. Había una pregunta. Bueno, yo tengo un año meditando. Yo me fui poniendo en el tema porque yo cuido gente mayor. Usted ha hablado de la muerte.
Yo no soy de aquí, yo soy de México. La muerte no se ve igual como la gente que lo ve aquí. Entonces ya con tanta experiencia y con tanta gente mayor, cuando entra en su etapa de crisálida, cuando ya se van a cerrar, se van a morir. Los dolores efectivamente son distintos para todos. Y yo siempre cuando los veía, mi pregunta era, ¿y toda esta vida? Eso sí, he cuidado gente de 90, 93 años, todavía ninguno me llega a 100, pero algo bien han hecho, porque esa gente ya llegó a esa edad. Y a pesar de tanta evolución que tenemos ahora, lo difícil va a llegar a ser llegar a esas edades. Yo me fui metiendo en ello a través de investigar, como que nunca me conformaba con lo que me decían los médicos o lo que fuera. Siempre tenía que haber una solución más. ¿Por qué tiene que llegar todos con 20 pastillas, 10 pastillas? Y yo decía, toda esta larga vida de sufrimiento, de vivir, de rehacer y de crecer y de dejar, al final le puedo decir que todos se van tristes. Y yo siempre les digo, ¿por qué tiene que estar triste? ¿Qué ha hecho usted mal? Usted ha hecho esto, ha dejado esto, tiene esta familia. No saben despedirse de la vida. Pero además de que ellos no saben despedirse, los familiares tampoco quieren desconectarse de ellos y hacen la situación muy difícil. Yo estoy haciendo en online uno de psicología positiva, pero más allá de eso digo, es que usted no se va a morir, usted va a seguir aquí. Mi madre murió a los 70 años y yo no siento esa desconexión. Además, cuando yo me siento mal, me conecto. Yo no sé espiritualidad, pero lo busco y lo encuentro. Yo tengo 20 años aquí, llegué en el 89, nací en el 71. Cuando yo llego aquí, en los años 90, se empiezan a dejar a expresar, el llorar, el reír. Eso antes era como que eso era malo para el humano. Eso no se podía expresar, sentimientos no podían existir. Y para mí fue mi primer shock. Dije, pero si yo estoy contenta, yo me puedo reír. Si yo estoy triste, puedo llorar. ¿Qué malo hago si estoy así? Yo no entiendo por qué me tienen que criticar por hacer esto. Por ahí. Después nacen mis hijas y me fui enfocando todo el tema de la gente mayor y encontré el mindfulness. Lo hago diario. Yo le puedo decir a usted que si no lo hago, mi vida no funciona igual. Y a todo el mundo nos tiene que pasar cosas. Y las cosas que nos van a pasar no todas son buenas. Yo puedo tener un accidente, yo qué sé, problemas económicos, mis hijas y todo. Y ahora llegó el gran invento que es mi competencia para la educación de mis hijas. ¿Vale? Más aparte, yo nunca sé lo que son los problemas estos de periodo menstrual y me presento de repente con esos temas. Voy a un médico y te dice, toma pastilla. Y yo decía, ¿pero por qué tengo que dar esta pastilla? Y me fui investigando y empecé con el tema de un libro que me leo de respiración ovárica, que son unos nivelazos donde ya eso se acaba y se regula de manera natural. El mindfulness es una parte que para mí yo no puedo vivir sin él, porque obviamente el cerebro diario tiene 60.000 pensamientos. Gestiónalos, ahí te dejo la tarea. Así tengas 2 carreras universitarias, tú gestiónalos. Eres un humano. Entonces me fui metiendo y me sigo metiendo y me sigue llevando a asignaturas blandas como la espiritualidad, como le dijo la señorita que tiene al lado, y llegué a la parte de la alquimia sexual, donde te hablan de la matrística, que eso existe hace 500.000 años antes de Cristo por puntear algo. Me da igual la religión. Si ya ancestralmente lo hacíamos correctamente, ¿por qué tanta malformación? ¿Por qué tanta esquizofrenia de falta de valores? ¿Por qué cada vez que enciendo la televisión tengo que ver madres que matan a los hijos? O sea, cosas terroríficas, terroríficas. Y yo no entiendo, porque usted lo ha dicho, que con los publicistas, con todo, exceso de información negativa. Y entonces el cerebro va alterado de más y no sabe hacerlo. Yo
soy muy ignorante en este tema y doy gracias que sea ignorante en este tema, porque así es la manera que yo me podré abrir más a poder aprenderlo más. Entonces me gustaría la respuesta de usted en el tema de que si ya se hacía bien, su opinión sobre la alquimia sexual de pareja, que es sagrada, que es espiritual, y la matrística, por favor. ¿Habéis traído el bocadillo? Mira, querida amiga, muchísimas gracias por el testimonio, por tu testimonio de vida. Acerca de lo que me preguntas, no tengo ni idea. ¿Qué hora es? Bueno, creo que hemos llegado al final de la charla y espero que la última frase del maestro Docusó no sea el titular de la prensa de mañana. Docusó dijo... Sí, Docusó dijo que no tiene ni idea, ¿no? Es la... Ni idea, ni idea. A pesar de la hora, sí que vamos a pedirle al maestro Docusó que se quede unos minutos aquí en la mesa y para que pueda firmar los ejemplares de quienes tengáis el libro y queráis que os lo dedique. Muchas Buenas gracias a noches todos. y buen descanso a todos.